Hay algo especial con los libros de Malaz, y que hace que la saga sea una de las más dinámicas que he leído a lo largo de estos años, y es su estructura narrativa. Como toda gran saga de fantasía épica, la historia que busca contar suele ser en un orden secuencial de acontecimientos, y con esto me refiero a que para poder avanzar con la trama, es necesario que el orden de lectura a seguir sea desde el primero hasta el último. Con Malaz pasa algo distinto. Es muy seguro que durante tu lectura te hayas cruzado con algunas de estas guías donde se establecen un orden de lectura. De hecho, incluso yo hice mi propia guía, la cual a día de hoy le haría algunos cambios chiquitos, insignificantes. Volviendo al tema del orden, Malaz se caracteriza desde la primera novela por contar con una trama global segmentada en distintas tramas a lo largo de sus 10 libros, y que no solo es en lo referido a cada novela, sino que dentro de la misma serie existe una cierta estructura que, como bien mencioné en mi segundo video del canal, podemos dividirla en 3 tramas principales que, en un todo, conforman la trama del Libro de los Caídos. A partir de aquí existen 3 formas de agarrar la saga. La primera es la más recomendable de todas, leer de principio a fin. No hay mucho misterio en esta. La segunda, ya entrando en terrenos de relecturas, es elegir el orden que más te convenza. ¿Querés empezar por las puertas y saltar a la casa? ¿Y recién después ir a los jardines? Podés hacerlo. ¿Preferís arrancar por Mareas de Medianoche y luego disparar para donde quieras? Son tus libros y tu tiempo, haz lo que quieras. La tercera es un poco más compleja y que suele generar un poco de confusión y hace que te sientas más perdido de lo que ya estabas. Y me refiero a intercalar la serie de Erikson con la de Eslemont. Pero Iskar, ¿por qué le estás dando vueltas otra vez a esto del orden de la lectura? Muy buena pregunta, mi pequeño zapador. La dinámica con la que Malaz cuenta en su narrativa permite notar una estructura que al principio parece caótica e incomprensible, y lo es hasta cierto punto, pero que con una revisita, entiéndase una relectura, hay más chances de que termines viendo el enorme rompecabezas que Erikson nos plantea desde un comienzo. Ya que si sos o eras un lector primerizo, existe la remota posibilidad de que durante tu lectura te hubieses ido armando un esquema de lo que tenías entre manos. Hasta que llegó Mareas de Medianoche, entró a tu habitación, le dio una patada a ese tablero de rompecabezas que te estabas armando, te escupió en la cara, insultó a tu vieja y te exigió que empezaras todo desde cero. Y así no me extraña que a la gente no le guste mucho el quinto libro. Los cazahuesos es lo más cercano que tendrás a una conclusión a medias. Malaz está dividida en 3 grandes tramas. Con el quinto libro nos metimos en la trama de Lether con los Letheri y los Tiste-Edur, y esta te puede gustar más o menos, pero hay que admitir que fue una jugada el doble de arriesgada para Erikson, pero que sin embargo derivó en algo doblemente ambicioso, y es lograr romper con los esquemas de la fantasía épica. En mi haber solo conozco otra saga que juega con esto, y esa es Mundo Disco, el cual le hice una reseña a su cuarto libro, Mort, donde el autor Sir Terry Pratchett te mete en su mundo, el cual puedes explorar desde donde vos quieras. Sí, ya lo sé, existe poca o nula comparación con respecto a estas 2 series, pero mi punto es que Mundo Disco, como Malaz, plantean una narrativa que no sigue el orden secuencial de otras sagas. Con ejemplos se entiende todo. El Señor de los Anillos, que bueno, en un todo es un solo libro partido en 3, es una saga que va desde el primero, La Comunidad del Anillo, al tercero, El Retorno del Rey. Los libros de Brandon Sanderson y su Cosmer siguen el mismo patrón. No podés, o podés, yo qué sé, no me preguntes a mí, leer El Héroe de las Eras sin haber leído El Imperio Final. O su obra más reciente, El Ritmo de Guerra, el cual si no leíste los anteriores 3 y alguna que otra novelilla para no sentirte tan perdido, es más probable que te deje con más preguntas que respuestas, por no contar de spoilers riquísimos. ¿Otra saga? Bueno, algo más local de mi país, la saga de los confines de Liliana Bodoc, al menos la trilogía.
que son los días del venado, los días de la sombra y los días del fuego, pues existe un cuarto libro que se llama Oficio de Búhos, el cual no leí. Hay algunas excepciones, por supuesto, como son la fundación de Asimov, que primero salió la trilogía que es Fundación, Fundación Imperio, Segunda Fundación, y luego salieron las precuelas y las secuelas, pero ya me estoy yendo un poco de las ramas. Cuando digo que Los Casahuesos tiene una conclusión a medias, me refiero a que la trama que presenta, la que es propia del libro, tiene su cierre, que a su vez cierra una de las 3 tramas globales, pero que al mismo tiempo deja algunos detalles sin explorar y que serán los que tocarán los siguientes 4 libros que faltan, y muy seguramente esta nueva trilogía que está por sacar Erikson, cuyo libro ya se publicó, el cual se llama The God is Not Willing. Una traducción sería El Dios no está dispuesto. O el Dios está indispuesto, no sé. Y este es el punto que quiero concluir en esta introducción más larga que las verborragias de Krupe. Los Casahuesos viene a ser un cierre para la trama de 7 ciudades, la cual se desarrolla de un modo no secuencial, entiéndase, que sus libros no vienen uno detrás de otro como bien podría ocurrir en otras series. Acá lo que ocurre es que, al ser un mundo tan vasto, Erikson decidió alterar un poquito, el orden en el que contaría su historia. Puede que esto haya sido aposta, o puede que se le viniera la idea tras descomponerse su computadora mientras escribía lo que originalmente sería el segundo libro de la serie, que al final pasó a ser el tercero, Demonios del Hielo. Ese libro que es considerado casi por unanimidad entre el fandom como el mejor de la saga. Sea por una razón o por otra, esto es lo que hay y nos la tenemos que comer. 7 ciudades es un lugar complicado, una trama compleja, cargada de matices y momentos que se nos quedan grabados en la mente. La marcha de Coltrane por el desierto es lo que más resuena de todo. El primero de esos momentazos que definió, para mí, el tono de la saga y que luego explotó todo con el siguiente libro. Pero centrémonos en las arenas cálidas de este continente. Así que, sin más vueltas de las ya necesarias, ¿qué onda con Los Casahuesos? Esto no debería ser una sorpresa para vos, pero la trama de este libro es bastante amplia. Y no solo eso, sino que va un poquito más allá. ¿Viste que dije que la estructura narrativa de Malaz no es secuencial? O dicho en criollo, lineal. Bueno, quitando el primero y el último libro, los demás están divididos en 4 partes. En tu primera lectura de la saga, hay una cosa que podrías hacer y que sinceramente no te lo recomiendo. Pero entendería que quisieras hacerlo, porque estás re manija con saber cómo termina todo el quilombo de los Casahuesos en 7 ciudades. Y esto es saltearte el 5.º libro. Antes de que algún zapador venga a meterme un maldito por el culo, déjame que te lo explique. Baja ese maldito carajo. Es algo muy sencillo. Si querés, y solo si querés, podés saltar al 6.º libro ni bien termines el 4.º y leerlo sin ningún problema. Pero, y siempre hay un pero, si haces esto es muy recomendable detenerse una vez termines la 3.ª parte de los Casahuesos. Cuando llegues a este punto, es muchísimo, muy importante que leas el 5.º libro. O si no, no vas a entender un carajo de lo que ocurre. Leí en algunas reseñas escritas que suele mencionarse que en el 6.º libro las 3 tramas globales convergen. Y yo no estoy del todo de acuerdo. Sí que convergen la de 7 ciudades porque ocurre en este continente. Y la del Éter, porque aparece la flota Edur navegando por ahí haciendo quilombo a la par que buscan campeones para el emperador Rulad. No estoy al 100% seguro de por qué se suele mencionar que las 3 tramas, es decir, la del Éter, 7 ciudades y Genabakis, convergen en este libro, cuando claramente solo las 2 primeras se cruzan. Me inclino a pensar que meten la de Genabakis porque aparece el capitán Ganó Sparan para hacer algunas cosas en lo referido a cierta diosa apestosa.
Podría argumentarse que, como aparecen personajes del quinto libro, o sea, la flota Edur, el que aparezca un personaje del tercer libro, Ganoes, también sería un claro indicio de esta convergencia global. Si lo querés ver así, bueno, es asunto tuyo. Además, el que aparezcan los Edur es un elemento que más adelante guiará la trama hacia su continente, mientras que la presencia de Ganoes no nos guiará de regreso a Genabakis. Pero bueno, es una mera opinión personal. Puedes estar de acuerdo conmigo o no. Ahora, pasemos a la trama, donde pasan muchas cosas locas. Para empezar, este libro sigue las aventuras del 14º ejército comandados por la consejera Tabor Paran, quienes tras irrumpir en el campamento rebelde en el desierto de Raraku y asesinar a la líder Shaik, deciden realizar una última marcha hacia la ciudad sagrada de Igatán, ciudad un tanto funesta para el imperio de Malaz, ya que ahí mismo fue donde la primera espada Dassem Ultor, el comandante supremo que dio forma al inquebrantable ejército malazano, fue derrotado y dado por muerto. Allí mismo se dirigen las últimas fuerzas del Torbellino, comandados por el anterior guardaespaldas de Shaik, Leomán de los Mayales. Leomán es un personaje curioso. El punto de vista por el que vemos los pormenores de este último intento del Torbellino para acabar con los malazanos resulta uno muy subjetivo, en el sentido de que todo lo que vemos y percibimos hacia la figura de Leomán es visto a través de Korad Dylan Zenu Alas, un soldado bendecido por los dioses gemelos con la buena fortuna, tras zafar de situaciones que podrían haberlo mandado a las puertas del embosado en un parpadeo. Además, el hecho de que Korab sienta un fanatismo hacia la causa y un fervor hacia la figura de Leomán, como si de el elegido, el Mesías, se tratase, nos muestra una visión de un, como ya lo habrás deducido, fanático empedernido cuyas creencias las tiene tan arraigadas que no ve más allá de lo que el mundo trata de mostrarle. Y mucho no ayuda a ampliar la poca visión que tiene Korab para con la realidad de las cosas el hecho de ser nombrado por Leomán como su segundo al mando del ejército que marcha hacia Igatán. Y es algo que en cierto modo resulta tan curioso y hasta irónico, puesto que Korab no se percata de que la causa por la que luchaban ya no tiene sentido. Los muertos ya son solo cadáveres pudriéndose en la arena, y con el asesinato de Shaik y de la diosa Drishna, ya no hay motivo alguno para continuar con esa farsa. Esto lo vemos reflejado en una simple frase que Leomán manifiesta luego de recorrer millas y millas desde este punto, el desierto de Raraku, hasta este otro. En el nombre del embosado, ¿se puede saber dónde estamos? Dando una clara alusión a que todo lo que han estado haciendo desde la perspectiva de Leomán no es más que un chiste mal contado. Sí, lo sé, me salté el prólogo, ahora vamos para allá. No es una novedad el hecho de que cada cosa que Erikson cuenta tiene un propósito que, si no es en el mismo libro, en los siguientes tendrá sentido. El prólogo de los cazahuesos, partido en 3 escenas, sirve como presentación para 2 elementos: personajes y, cómo no, nuevas tramas. Por los personajes nuevos tenemos al pelotón de Helian, una joven soldado borracha oriunda de las islas de Kartul, al sur de Kuontali, quien recibe la visita de un sacerdote que le pide que lo lleven a un templo de una diosa en particular. Cuando llegan al lugar, encuentran que todos los acólitos, sacerdotes y sacerdotisas del culto fueron asesinados. Acto seguido, quien es el capitán a cargo de la milicia de Kartul, a modo de reprimienda a la sargento y a su pelotón por haber invadido un templo,
decide derivarlos hacia 7 ciudades, para que se unan a las filas del 14º ejército. Y a todo esto, el sacerdote ese de al principio se tomó el palo, dejándolos a los otros en esa situación desfavorable, algo que la sargento Helian no piensa olvidar ni aunque se bajara todo el alcohol del mundo. En la segunda escena tenemos a un grupo de magos supremos que pretenden liberar a un ser ancestral para que cumpla un objetivo muy concreto. Este ser, una suerte de versión más monstruosa de los mastines de oscuridad, conocida como Troll Baral, no está muy contento con eso de que le obliguen a hacer cosas. Detalle que no se le escapa a una maga quien, al momento de pronunciar su conjuro para liberarlo, le mete púa al Troll Baral para que o cumple el trabajo que tiene que hacer o en ese mismo instante lo vuelven a sumir en un sueño eterno. El monstruo, un poco acongojado, se apresura a manifestar de que hará lo que le pidan, a lo que luego se recrimina el haber sido tan boludo de tener cagazo por volver a caer inconsciente, ya que descubre que lo que tiene que hacer es una minucia. Acto seguido, se libera y mata a todos los magos, salvo a la última que le habló, la cual se toma el palo. Además, todo esto fue visto por un caudillo Graal, quien, nos da a entender, tiene también un trabajo que hacer, y que tiene cierta relación con la misión del Troll Baral. Y la última escena va de un herrero que se percata de unos tlánimas que aparecen cerca de su aldea. Parece algo muy random, pero como dije, tendrá su sentido más adelante. Volviendo al desierto, acá se complican las cosas. Oh, Dios, a ver si me logro hacer entender. Luego de separarse de la persona que ama en un final agridulce, a mi parecer, Apsalar se embarca en una misión para por fin reclamar su libertad de todo lo referido a la Casa de Sombra, Trono Sombrío y la Cuerda, los comodines de esta saga, esos que tienen tantos planes dentro de los planes que ni ellos saben lo que están planeando. La joven asesina, en la plenitud de su desarrollo como personaje, muestra una faceta que para nada se asemeja a la niña que vimos en Los Jardines de la Luna, más madura, más enfocada y por sobre todo, más humanizada y más mortífera. Apsalar tiene la misión de, como adivinaste, matar a ciertas personas que están tocándole las pelotas a los ascendientes de sombra, por lo que tendrá que ir de sitio en sitio para poner fin a todo y hacer con su vida lo que se le dé la gana. Desde cruzarse con un par de espectros que la acompañarán en sus andanzas, hasta reencontrarse en el camino con un viejo conocido, la joven asesina pronto se verá envuelta en una batalla que irá más allá de sus capacidades, pero que tras todo lo experimentado, de una forma u otra, se las va a arreglar. En algún rincón de 7 ciudades, una mujer sufrió un accidente debido a un pequeñísimo error de cálculos con un invento recién salido de su taller, y no tuvo mejor suerte que ser rescatada por el Toblakai, guardaespaldas de Shaik, asesino de Deragot y hacedor de otras tantas barbaridades, Karsa Orlong. Primero que nada, acá vemos un cambio de actitud tremendo con el Toblakai, que dista mucho de ser del asesino psicópata violador de allá del 4º libro. El haber salido al mundo y ser molido a golpes pareció abrirle un poco los ojos y ajustarle las ideas, ya que no tiene queja alguna de ayudar a quien será su compañera de viaje, la bruja e inventora Samardev, desde la cual veremos el mundo a través de su mirada un tanto pragmática. La trama de Karsa Orlong en este libro es, por un tiempo, ir a su andanza por el desierto y alguna que otra ciudad. Su objetivo final es regresar a las tundras Teblor, y mientras tanto se da una vuelta por 7 ciudades. Pero no es hasta que llega a una fortaleza en la que ahí mismo su camino se ve un poco más perfilado. Cabe aclarar que a partir de acá, pocas veces habrá un punto de vista de Karsa, salvo para momentos muy puntuales, como los de su enfrentamiento contra un demonio en un pozo de mierda. Cambiando de lugar, tenemos a una cara muy conocida y que no veíamos desde el 3er libro,
y no es otro que el capitán Ganoes Param, señor de la baraja de los dragones a la fuerza y un soldado que no es de seguir los consejos que se le suelen dar. Ganoes se marcha desde la tranquilidad que le ofrecía la casa de Assad en el patio de la finca del concejal Cole allá por Darujistán, a petición del orondo maestro del latrocinio y experto en engullir pastelitos, Krupe, quien le informa que algo está ocurriendo en 7 ciudades y que, en la que Ganoes no intervenga, habrá consecuencias catastróficas. No me pregunten cómo carajos Krupe sabe todo esto. Ni siquiera me pregunten quién es Krupe, por favor. Ganoes, esta vez siguiendo el consejo, decide marcharse en barco hacia 7 ciudades para averiguar qué está sucediendo. No sin antes cruzarse con una joven que en el pasado le demostró su cariño clavándole un cuchillo en el pecho. El camino de este par, Ganoes y Apsalar, se cruza brevemente para luego separarse. Apsalar yendo por un lado y Ganoes por el otro, más en concreto hacia el este de 7 ciudades, donde un mal, producto de la guerra, está asediando el continente y que tiene su origen en una ciudad en concreto. Lo que voy a decir ahora es la pura verdad y nadie de ustedes me lo pueden negar. No intenten hacerlo. El troll Varal, que dicho sea de paso, se llama Dejin Nebral, es el mayor vendehumo de toda la saga. Y pienso que esto es algo aposta, con el fin de contrastar todo lo viejo que existe en el mundo de Malaz con todo lo nuevo, con lo que es más moderno, con lo que ocurre en el presente. Dejin Nebral fue una creación del emperador Decimvelakis, allá en tiempos del Primer Imperio, pero como que no le cabió una y decidió sepultarlo, algo que no fue del todo agradable para el troll Varal, quien en sus últimos instantes de su letargo juró salir al mundo y destruirlo, llegar hasta los mismísimos dioses y aniquilarlos como si se trataran de moscas. Ni tu vieja se lo creyó. A ver, ya desde un principio, Dejin tenía una sola tarea que hacer, tarea de la que hablaré más adelante. Y una vez completada, tendría rienda suelta para hacer lo que quisiera. Y quizás, solo quizás, si hubiese sido despertado en otra época, quizás conseguía sus objetivos. Pero bueno, no se dio, lo despertaron en este punto, la década del 1160 del sueño de Ascuas, y como a Karza Orlon en su momento, lo molieron a golpes. El único mérito que puedo darle es que cumplió con lo que le ordenaron hacer. Después fue medio boludo en confiarse y... así terminó. En las cercanías de Raraku, cerca del templo del sacerdote supremo de Sombra y sus monos alados que lo veneran como un dios y que le otorgan ofrendas de índole escatológico, el joven asesino y ladrón, Navaja, se vuelve como una especie de guardián para su grupo, conformado por Evorik Manos Fantasmales, la anterior esclava sexual de Corbolodom, Silara, y la hija adoptiva de Shaik, Felicin la Menor, y tiene como objetivo acompañar a Evorik de regreso al desierto de Otataral para, según palabras del ex sacerdote de Fener, devolver algo que tomó prestado. En esencia, esta trama es sencilla. Tienen que ir del punto A al punto B. Y de paso conocemos un poco de la historia de ciertos lugares de 7 ciudades, en especial de la tragedia de la ciudad de Enafatanapur, que fue destruida hace miles de años por un Icarium enfurecido, quien, según las visiones de Evorik, tras ver cómo su compañero de viaje moría por culpa de una flecha, al mestizo Yagud se le fue de mambo las ideas y se transformó en un Hulk destructor de ciudades. Y hablando de Icarium, tanto él como su compañero Mapo siguen deambulando por el desierto sin un rumbo fijo, haciendo algunos descubrimientos muy curiosos, como lo es una fortaleza flotante enterrada con un dragón muerto en su interior. También somos testigos de 2 acontecimientos. El primero es la determinación de Icarium por poner fin a su vida, que se traduce como dejarse encerrar por una casa de Assad, las conocidas como prisiones de dioses.
algo de lo que ya fuimos testigo casi al final de las puertas de la Casa de la Muerte. Esta decisión, como era de esperarse, destruye anímicamente a Mappo, y que no ve otra forma de detenerlo más que hacer enojar a Ikarium para luego tumbarlo y que éste, tras despertarse, olvide todo lo ocurrido, repitiéndose así la maldición que ha estado consumiendo al mestizo Yagut desde quién sabe cuántos milenios. Y lo segundo tiene que ver con cierto vendehumo que ya mencioné, que significará un punto y aparte de esta trama que, hasta entonces, no sabíamos para dónde podía llegar a disparar. Y ahora, la trama que es casi la principal y más importante de todas: los cazahuesos. En esencia, la trama del 14º ejército, al menos en la primera parte del libro, es simple: perseguir a lo que queda del torbellino hasta Igatán y aniquilarlos de una vez por todas. ¿Por qué digo que es importante? Bueno, por algo el 6º libro se llama Los Cazahuesos. Pero antes, quiero hacer una mención a la bifurcación que ocurre acá. La consejera Tabor envía a 3 soldados, en concreto al asesino Callum Mekkar, al mago supremo Quickbane, algo que por las malas se dará cuenta de haber cometido un error gravísimo, y al cabo Stormy, en una misión de reconocimiento en la senda imperial. De alguna forma de la cual no se atrevan a preguntarme, se enteraron de que algo está ocurriendo en dicha senda y deciden ir a averiguarlo. El pequeño grupo dispar no tardará en descubrir nada más y nada menos que un conjunto de fortalezas flotantes estacionadas en plena senda imperial y que, ya les adelanto, tendrá sentido mucho más adelante. Volviendo con los cazahuesos, como ya dije, solo tienen que perseguir al torbellino, pero lo que no saben es que Leomán, ni bien llega a la ciudad de Igatán, se hace con el control de la misma y expulsa a todos sus ciudadanos para planificar su última jugada, el último ataque que marcará para siempre la historia del Imperio de Malaz y del que por muchas generaciones se recordará a Leomán de los Mayales como el mayor enemigo del Imperio. Cabe aclarar una cosa: todo lo que les acabo de contar ocurre en la primera parte del libro, una mera antesala, una preparación, una construcción para lo que estaba a punto de acontecer. Esta es la frase con la que nos recibe el capítulo 7, una selección de palabras muy acertada para uno de los capítulos más largos de toda la saga de Malaz. Habiendo otros epígrafes que hasta llegan a extenderse por toda una página, acá la frase utilizada define perfectamente lo que está a nada de ocurrir. El asalto a la ciudad sagrada de Igatán. El primer clímax de la novela y la culminación de todo el quilombo con 7 ciudades y la rebelión. Hay que destacar algo clave sobre este capítulo. En la saga ya vimos situaciones en las que se dio lugar a un estado de sitio. El primero fue en la ciudad de Pale, solo que en este caso ya éramos partícipes de los últimos instantes de dicho asedio, antes de que todo se fuera a la mierda cuando Anomander, espadón gigante Rake, saliera a hacer de las suyas. Luego tuvimos el verdadero primer gran escenario que retrate un asedio: la ciudad de Kapustán, con la defensa de las espadas grises contra los Painita. Desde la planificación hasta el mismo estado de sitio,
en donde los comandantes tenían que arreglárselas con sus 8.000 soldados para defender a una ciudad de un ejército que superaba las 300.000 unidades. Coral Negro y el campamento rebelde en el cuarto libro son casos distintos, en los que la táctica fue, en una, la infiltración y en otra, un ataque bruto. Aunque en este último, los malasanos recibieron un poco de ayuda por parte de los fantasmas de la cadena de perros. Así que no se trató de una victoria 100% para la consejera, o al menos así se podría ver desde un prisma objetivo y un poco puntillizo. Por lo que Igatán significaría el primer gran accionar por parte de Tabor Paran y el 14º ejército. Y la situación no podía ser más límite, ya que hay un factor que les juega muy en contra y que los obligará a asaltar la ciudad lo más rápido posible, así que mejor sería dar un golpe certero y salir huyendo. Para Tabor Paran, el asedio no era una opción a considerar. Y es muy probable que la consejera fuese consciente y sin embargo hubiese decidido actuar a sabiendas de las consecuencias que ocurrirían. Pues como ella no pretendía asentarse con su ejército en una guerra de desgaste, como lo es un asedio, Leomán tampoco estaba dispuesto a atrincherarse entre las murallas de la ciudad. Todo esto va a ser una ida y vuelta entre lo que ocurre afuera en los alrededores y lo que se cuece entre las callejuelas de esta ciudad, considerada la más maldita de todo el imperio de Malaz. Los malasanos mueren en Igatán. Esa ciudad se quemó hasta los cimientos en el último asedio. Dasem Ultor, la compañía de la primera espada, el primer ejército, el 9º, 8, 10.000 soldados. Igatán bebe sangre malazana y su sed es infinita. En la ciudad, Leomán de los Mayales y su amante Gorrión Pardo se marchan hacia el palacio del Falad para finiquitar las últimas órdenes, no sin antes que Leomán le ordene a su segundo al mando, Korab Vilancenu Alas, que se quede a su lado y que le sirva a modo de guardaespaldas. Korab malinterpreta esto como una muestra de que Leomán y él, codo con codo, encabezarán el contraataque contra los malasanos. Algo que provoca las carcajadas de la mujer Gorrión Pardo. Este es un momento decisivo para el crecimiento de Korab como personaje, pero por si te olvidaste, te traigo a la memoria quién es este soldado. La primera imagen que tenemos de Korab Vilancenu Alas es el de un tipo siendo arrastrado por caballos como a un perro moribundo, y ahí mismo es cuando Leomán compra su libertad y se lo lleva para que lo curen, para luego vestirlo con armadura y meterlo en el ejército del Torbellino, convirtiéndolo en su hombre de confianza. Mientras, en la mente de Korab se dibujó la imagen de Leomán como su salvador, su líder, el mensajero de Drishna, y demostró tal devoción y fanatismo por la causa que juró dar su vida por Leomán si era necesario, sin arrepentirse en lo absoluto. Dentro de las filas del Torbellino, aprendió a odiar a los malasanos y a verlos como demonios invasores, devoradores de niños y matancianos, los malos de la película. Además, en varias oportunidades, Korab zafó de varias situaciones terminales de puro ojete, al punto que los malasanos, sin saber quién eran, creían que Opón, los bufones del azar, estaban tironeando de él, bendiciéndolo con una especie de suerte divina. Es importante mantener en mente estos aspectos de Korab, más que nada la parte del fanatismo hacia Leomán, hecho que le impide ver la realidad de lo que está a punto de suceder en la ciudad, algo de lo que la capitana malazana Gorrión Pardo se percató ni bien vio que el ejército llegaba a la ciudad, expulsaba a los ciudadanos y que no se apropiaban de toda la comida para, supuestamente, atrincherarse para aguantar un posible asedio. Y esto se realza todavía más con un supuesto trato que Leomán hizo con una diosa malazana. Pero de eso hablaré en breve.
Al sureste de la ciudad, a muy poca distancia, se encuentra acampado el 14º ejército, a la espera de que anochezca para iniciar el asalto. Como ya mencioné, buscan terminar con todo rápido y sin atrasos, lo que se contradice con el hecho de que Tabor no envíe al único asesino de la garra presente a clavarle un cuchillo en la espalda a Leomán. Verán, por si se olvidaron, el cuerpo de asesinos de la garra cumple funciones de espionaje y sabotaje, además del asesinato, y el elemento clave con el que contaba siempre el imperio fue el que los asesinos se infiltraran en las ciudades que pretendían conquistar para que mataran a los líderes y gobernantes y así acabar con el asedio lo más pronto posible. Una táctica muy útil para evitar desastres como el de Pale, aunque esto fue a causa de que no podían hacer mucho gracias a la presencia de los Tisteandi. Ya de por sí, la consejera cuenta con dos grandes desventajas, ambas con su propio nombre, Callum y Quickben, a quienes envió de regreso a la senda imperial, habiéndoles estos sugerido si mejor no sería que ellos estuviesen en las filas. Esta decisión le costará muy caro a Tabor, y es seguro que ella es consciente de eso. Antes del asalto, tenemos un paneo general de lo que sucede entre algunos pelotones, sus ansias e inquietudes, y entre todas las cosas, hay algunas que destacar. Primero, los dos puños, Keneb y Tenebaralta, anterior comandante de las Espadas Rojas, se preparan para el asalto, ya que ellos ingresarán junto a sus legiones a la ciudad, y mientras esperan, comentan que, por un lado, en Igatán, según los magos del 14º, no hay ninguna contramedida esperándolos en las murallas, ni un solo mago de la rebelión para contrarrestar la hechicería de los magos del 14º. Y por otro, les llega un rumor que es suficiente para que Tabor quiera terminar todo esa misma noche. La peste, la cual ya ha asediado a la ciudad de Erlitan y de Gdanisvan en el este, está devorándose todo el continente de 7 ciudades, por lo que o ganan esa misma noche o mueren. Segundo, un jinete atraviesa el campamento e ingresa así bien pancho a Igatán. Tercero, el plan es el siguiente. ¿Te acordás de el asedio en el abismo de Helm en la segunda película del Señor de los Anillos? Entre las escaladas y los flechazos, los Uruk-hai fueron trasladando a una boca de alcantarilla una cantidad importante de bombas para volar toda la mierda y romper las murallas. El plan acá es el mismo. Los zapadores van a ir primero a las murallas, ocultos por ilusiones creadas por los magos del pelotón, y una vez a los pies de los muros, pretenden plantar malditos junto a buscapiés para abrir una brecha. Simple, ¿no? Bueno, de haberle comentado el mago Botella al zapador de su pelotón, Sepia, cierto detalle que le mencionó el mago Hebrón sobre uno de sus compañeros, un tal Bollito, que no es otro que un puto hermano tronco, se habrían ahorrado muchas molestias. Los zapadores están listos, las legiones de Keneb y Tenebaralta están listas. Arriba, en una meseta, el puño Blistig, Gal de los Kundril y la consejera observan atentos la ciudad. Temul y sus wicanos estaban explorando los alrededores de la ciudad para ver si no había ningún rebelde huyendo. Y las noticias que traen solo confirman las sospechas de todos. No había ninguno. Y así, la noche se cierne sobre la ciudad de Igatán. En el palacio del Falad, delante de Leomán hay 11 guerreros con una armadura especial, y ante la mirada de Korab, nota que estos fanáticos no solo declararon que no verían el amanecer, sino que también estaban drogados. Leomán los bendice en nombre de Drishna y les promete que se verán en las puertas del embosado. Y esto es algo que empieza a carcomer dentro de Korab. Primero Leomán hace un trato con la reina de los sueños, una diosa malazana, y luego
habla en nombre de Drishna, contradicciones muy fuertes para un fanático como lo es Korab, quien manifiesta sentir que pierde la fe en la causa por la que tanto habían estado luchando. Y Leomán se vuelve muy franco con él. Le dice que está harto de los fanáticos. Justo ahí entra el jinete que se vio cruzar por el campamento del 14º, el mago Lorik, quien fue invocado por el mismo Leomán. A ojos de Korab esto es una buena señal. Cree que Lorik se les va a unir a la batalla que se les avecina. Algo que difiere mucho de la realidad misma, pues Leomán le menciona a la reina de los sueños y ese supuesto trato que hizo con ella. Los 4 entonces se marchan, pero primero subiendo a una torre para revisar algo. Una vez arriba, Leomán espera y entonces ahí los ve. En diversos tejados aparecen unos destellos de luz. Con un aire de alegría, Leomán maldice a esos fanáticos, alegando de que si los malasanos lograban cruzar, entonces algo, un segundo plan, se iba a poner en marcha. De vuelta en las murallas, el plan de los zapadores se pone en marcha, el cual consiste en colocar unos armados de explosivos, 2 malditos con 2 buscapiés acoplados, unos explosivos con forma de pinchos, en puntos estratégicos para así, una vez listo todo, tomar los demás explosivos no usados y rajar de ahí para contemplar un lindo espectáculo de fuegos artificiales. Pero no. Sacate esa idea de la cabeza. Gracias a la imprudencia de Bollito, mejor conocido como Mariscal Shambador Tronco de los Irregulares de Mod, los zapadores tuvieron que salir rajando de ahí cuanto antes, pues Bollito tuvo la brillante idea de colocar un armado más peligroso e iniciar la secuencia de explosión con el ácido. Todo el plan se fue a la mierda. Los zapadores salieron corriendo, dejando muchos explosivos sin armar a un costado, y al cabo de unos segundos... todo voló a la mierda. La onda expansiva llegó hasta la meseta donde estaba la consejera y los puños. Unos cuantos zapadores terminaron muriendo y cualquier otro explosivo con el que contaran se convirtió en humo. El estruendo no pasó desapercibido para Leomán y su grupo, quienes rápidamente se enfilan, para sorpresa y consternación de Korab, hacia el templo, en el pasado perteneciente a una diosa propia de 7 ciudades, pero que ahora era de la reina de los sueños. En la muralla, una enorme brecha se abre ante la mirada perpleja de las legiones de Keneb y Tenebaralta, quienes dan la orden de ingresar a la ciudad, iniciando así el asalto. Vemos cómo al principio no hay señal alguna de los rebeldes, pero estos luego no tardan en aparecer, atacando en oleadas a los soldados. Explosiones, llamaradas, todo lo que ven los zapadores y la infantería es fuego y muerte. Machetazos, flechazos, desmoronamiento de los edificios, todo servido para aniquilar a los malasanos en lo que pronto, mal que les pese, descubrirían que se trataba de una trampa. Los magos hacen lo que pueden, unos aguardando en la brecha para asistir a los heridos, otros luchando junto a los soldados, y entre estos se encuentra la maga que Kalam se cruzó allá en su viaje por el desierto en el 4º libro. En un edificio, un sargento y un mago descubren algo inquietante. Una habitación con las paredes agujereadas, toneles de barriles, algunos vacíos, y un embudo junto a una lámpara. El mago señala que las paredes mostraban signos de humedad, y tras examinarlas, descubre que en su interior había aceite. Y ese farol servía para mandar mensajes hacia otros edificios con más soldados rebeldes con aceite. El sargento y el mago unen cabos y llegan a la misma conclusión. Leomán de los Mayales convirtió toda Egatán en una trampa, y todos ellos cayeron en ella. Rápidamente acuerdan en avisarle al puño Keneb, antes de que otros rebeldes con faroles y aceite hagan su siguiente movimiento. En las calles, los soldados rebeldes seguían atacando a los malasanos, y el puño Keneb ve el estado en el que se encuentran, lo que justifica el frenesí con el que lanzaban sus golpes. Estaban drogados, y la trampa
ya había sido activada. Un muro de fuego cerró la brecha. Toneles de aceite que se encontraban enterrados en las trincheras que rodeaban la ciudad estallaron, bloqueando la única salida que los malasanos tenían. Y eso no era lo único que vio Kenneth. Arriba, en un tejado, vio una figura cargada con frascos de aceite lanzarse al vacío, hacia donde había unos escombros, para luego reventar en una explosión de fuego. Otras figuras aparecieron en el tejado, las murallas, todas y cada una lanzándose al vacío, explotando. Estaban rodeados. Y solo una cosa resonaba en la mente de Kenneth. Retirada. En la lejanía, el puño Temul contempla la ciudad ardiendo como un fogón en la oscuridad, comprendiendo la realidad de todo. No habían encontrado ni un solo soldado rebelde huyendo, porque ninguno pretendía huir esa noche. En la meseta, la consejera Tabore contempla con horror el destino al que envió a sus soldados y ordena a sus 2 hechiceros, nada y menos, que hagan algo. Pero estos dicen que no pueden y presienten que entre el fuego algo están haciendo. Y mientras tanto, las legiones de soldados malasanos estaban muriendo, y Gatán se había convertido en el infierno sobre la tierra. Una conflagración que marcaría para siempre al imperio, a su historia, pero por sobre todo, a sus soldados, los que lograran sobrevivir. Entre diálogos, se comenta una teoría que se equipara con las sospechas de los brujos nada y menos. Un mago, en medio de todo el quilombo, comenta que entre el fuego y las explosiones están haciendo un elemental de fuego, un dios menor, con voluntad propia y una vida fugaz. El fuego de Igatán era de tal magnitud que logró concebir a un ente consciente. En otro sector, la capitana Faradan Sword lucha junto a sus soldados para sobrevivir, y es ahí cuando son testigos de algo. Entre el fuego, ven una mancha oscura que avanza hacia ellos, impoluta al fuego, y ahí mismo ven de quién se trata. La maga Pecado, que al parecer estaba controlando el fuego. Sin dudarlo, deciden seguirla. El pelotón del sargento Cuerdas pretende salir rajando de ahí como sea, y proponen usar todos sus explosivos contra el palacio del Falad para intentar abrir una brecha en el muro de fuego que los rodeaban. Y es aquí donde el joven Truth, ese que acompañaba a Hessler y a Stormy, y que fue tocado por el fuego de esa senda, con la confianza que solo un joven tendría de poder sobrevivir ante las situaciones más extremas, toma los explosivos y se lanza al fuego, reventándolo todo por los aires y abriendo la preciada brecha, pero a costa de su vida. En el templo de la Reina de los Sueños, Leomán muestra su verdadero rostro. No le importa la rebelión, ni sus soldados, ni la causa, ni Drishna, argumentando que él solo era el guardaespaldas de Shaik. Por medio de Lorik, podrán abrir un portal hacia la senda de la Reina de los Sueños, y así sobrevivir. Y esto es lo que termina por destruir la fe de Korath Vilan Thenu Alas. Con mucha dificultad, Lorik consigue abrir un portal y la Reina de los Sueños aparece, comentando algo que es de vital importancia para entender ciertas cosas en el futuro. La diosa Drishna está muerta, pero el puesto de Shaik está vacante y debe ser ocupado para que alguien menos deseado tome ese lugar. La diosa ya tenía a alguien en mente, alguien que, según ella, necesita protección. Dicho esto, Leomán pretende largarse junto a su amante Gorrión Pardo y su compañero y amigo Korath. Pero Korath se niega. Se siente traicionado por Leomán. Toda la causa por la que lucharon no tuvo ningún sentido. Todos esos soldados que murieron, todo eso fue para nada.
más que para servirle a Leomán de distracción, para poder salvarse a sí mismo. Soldados que lo siguieron porque creían en él, porque veían una salvación, un motivo justo para dar sus vidas. Todo eso a la basura. Korab manda a la mierda a su líder, su compañero, su salvador, su amigo. Y Leomán, junto con Gorrión Pardo y Lorik, se marchan. Korab se queda solo, abandonado, mientras afuera sus compañeros, soldados con los que compartió lo que creía era una causa, una razón de ser, morían por una mentira. Entre los gritos de muerte, escucha el grito de algo más, pero es interrumpido por otro sonido, proveniente del templo mismo en el que se encontraba. Eran niños, niños abandonados. Korab toma cuidado de ellos, tranquilizándoles, mientras el mundo se derrumbaba. Afuera, el puño Keneb, agonizando por el calor sofocante, es rescatado por la capitana Farah Dansort y, con ayuda de Pecado, logran contener el fuego y hacerse con un camino para huir. Algo de lo que no se enteran otros pelotones, como el del sargento Cuerdas, Hessler y Bálsamo, quienes de pura suerte logran llegar a un templo, cargando con un Cuerdas herido. Y ahí se encuentran con Korab y los niños. Afuera en la meseta, Tabor ordena alejar el campamento de los heridos, mientras contempla la ciudad arder. En la brecha ven algo, nada y menos dicen sentir algo con un enorme poder. Entonces aparecen soldados, heridos y quemados, arrastrándose para encontrar la preciada libertad, guiados por una niña capaz de manipular el fuego. Tras ella, llegan todos los supervivientes. Las legiones de Keneb y Tenebaralta que ingresaron a la ciudad constaban de 3.000 soldados. Menos de un tercio lograron sobrevivir. Uno de los puños, Blistik, tiene un encontronazo con ese asesino de la garra, Perla, que no pudo hacer su trabajo por orden de la consejera, y comenta casi muy de pasada que Leomán huyó. En Igatán, Korab observa a los malasanos y les dice que todo fue obra de Leomán y que ahora él, junto con el mago supremo y una malasana de nombre Gorrión Pardo, huyeron por una senda. Y antes de que unos soldados fueran a atacarlo, Korab, sin dudarlo, arroja su arma a un costado, en señal de rendición. Todos los rebeldes que asediaron 7 ciudades, que causaron tantos estragos a tanta gente inocente, solo uno, el más leal y más fanático, aferrado hasta hace poco a lo que creía era una causa justa, solo él se rindió. Sin perder el tiempo, porque el mundo se les venía encima, descubren un pasaje que lleva a las ruinas subterráneas de Igatán. Cargando con los niños y con un Cuerdas herido, inconsciente, los 3 pelotones, guiados por el mago Botella y una rata la cual está manipulando mentalmente, se disponen a salir arrastrándose por la ciudad muerta de Igatán. Así inicia la travesía más claustrofóbica que te puedas imaginar. Los soldados, guiados por una rata, se arrastran con la voluntad de sobrevivir, llevando consigo a los niños del templo, gesto que sorprende a Korab, ya que tenía a los malasanos como meros asesinos de niños y usurpadores, pero que ahora, estando junto a ellos en la oscuridad, con toda una ciudad ardiente sobre sus cabezas, observa lo enceguecido que estaba entre las filas rebeldes, y llegado a un punto, comprende cómo se había sentido el Toblacay cuando decidió marcharse. Las cadenas que ataban a Korab, la rabia que el torbellino le había impuesto, todas esas emociones fervientes propias de un fanático, se habían roto, habían desaparecido. Y por primera vez en su vida,
Korab Bilan Zenu Alas era libre. Durante el arrastre, los soldados parlotean y discuten, se quejan y putean por un simple motivo, para no entrar en pánico, valiéndose de cualquier distracción. Unos cantan, otros amenazan con rebanar a sus compañeros si se siguen atascando. Todo va bien, dentro de lo que podría decirse bien en esta situación, hasta que hacen un alto. Un pozo les impedía seguir. Botella se ofrece a bajar, y una vez ahí, valiéndose de sus dotes mentales de mago, logra zafar de un ejército de arañas del tamaño de una mano que estaban a punto de comérselo vivo. Por medio de una cuerda, el zapador sepia logra bajar hasta Botella. Una vez abajo, descubren una sala con unas urnas, y en su interior hay algo que se asemeja y que sabe a miel. Botella hace un comentario respecto a unas guardas que había en los toneles, más aún en el que acababan de abrir, y se da a entender que esas urnas estaban selladas desde tiempos del primer imperio que cayó hace miles de años. No pasa mucho tiempo hasta que ambos se desmayan por el aroma de esa miel. Uno a uno, los soldados fueron bajando, hasta que le tocó el turno a Korab, quien cargaba con un sargento cuerdas inconsciente. En el fondo, encuentra a todos igual de inconscientes, descubre los tarros de miel y unta un poco de esta sobre las heridas de cuerdas, pero entonces cae en la cuenta de la naturaleza de esa miel, hasta incluso la reconoce y se desmaya. Afuera, el puño Keneb observa la ciudad muerta, la maldición del imperio. Su hijo adoptivo, Larva, comenta que se irán al oeste antes de que los alcance la peste, y menciona que hay algo enterrado en la ciudad, pero que la consejera no lo verá. Los heridos siguen muriendo por las quemaduras. Los espíritus terrenales, según los magos nada y menos, los maldicen por las heridas causadas. Pero eso no preocupa a la consejera. La peste está cerca, y les toca marchar todo el camino a pie, no hacia la ciudad portual de Lothal, como tenían planeado, sino a una un poco más lejana, Sotka, para intentar alcanzar a la flota del almirante Nock y largarse de 7 ciudades. Planean iniciar la huida en unas horas. Blistig confirma lo que temía por medio de nada y menos. Leomán huyó con ayuda de la reina de los sueños. A la niña pecado la traen de regreso luego de encontrarla cerca de la ciudad, y la consejera la manda a que la limpien, porque resulta que, también según nada y menos, es una maga suprema. Y el diálogo entre nada y menos termina con una nota en un tono reflexivo. ¿A dónde fue Leomán? Eso no importaba. Para la gente, para la historia, Leomán ascendió, llevó hasta el final las riendas de la rebelión, y su nombre se convertirá en un mito para 7 ciudades. Un mártir que se marchó de la última ciudad sagrada, Igatán, navegando un mar de sangre malazana. Y también hace mención a cierto detalle sobre los wiccanos, cuando nada le comenta a menos que la gente cree que Coltaine ascendió, a lo que responde que los wiccanos no ascienden, solo repiten. La capitana Faradan Sword llega a donde están aseando a Pecado y le propone algo. Unas horas después, el puño Keneb piensa en su compañero Tenebaralta, tullido y quemado, al borde de la locura, mientras el puño Temul de los wiccanos le comenta que no encontraron a la capitana Faradan Sword ni a Pecado por ninguna parte. No van a esperarlas si acaso volvían, porque el 14º estaba preparándose para marchar. De regreso a las profundidades de Igatán, los soldados empiezan a alucinar a causa del aroma de la miel milenaria, mostrándonos un poco de su pasado. El sargento Bálsamo, rodeado de las deidades de su pueblo en Dal-On,
sonrisas y el resentimiento y odio que tiene para con su aldea pesquera, porque resulta que ella tenía una hermana gemela a la cual sacrificaron a un dios del mar para salir de una escasez de comida y que tranquilamente podrían haberla elegido a ella, drogado y lanzado al mar para que se la comieran los peces. El mestizo Seti Korik, pensando en su madre y cómo la desterraron de su familia por quedar embarazada, y cómo él era despreciado por todos por ser hijo de una madre a la que consideraban una puta. Bollito, o mejor conocido como Jambador Tronco, discutiendo con un dios de su pueblo y pensando que si sus hermanos, los Tronco, lo encontraban, lo iban a matar por algo que él hizo en el pasado. Korab viendo a Shaik, acercándosele y pidiéndole ayuda. Botella viendo a la mujer Eres Al embarazada. Sepia contemplando la muerte de Drake a mano de los Keshen Shemalé. Y Fiddler viendo a su amigo Seto, que le insta a que siga viviendo, que todavía no llegó su momento. Todos se despiertan aturdidos y juntando voluntad de donde no la hay, prosiguen con su marcha, guiados nuevamente por la rata que poseyó Botella. Llegan a un bloqueo que, al romperlo, provoca un derrumbe. Afuera, la capitana Farah Dansort llega junto a Pecado a Igatán. Llevaban un día entero ahí, buscando. Una niña llora en las cercanías, una desamparada. Según la capitana, una carroñera. Pecado examina una elevación de roca y la capitana cree que eso fue una pérdida de tiempo. Está anocheciendo y se dispone a bajar a Pecado, pero entonces la niña mete la mano en un agujero en el muro de roca. El derrumbe casi mata a los pelotones, pero gracias a él ven un pasaje, una luz. Botella se despierta y siente que una mano le araña la cara. Una mano pequeña. Grita que los ayude y ahí escuchan la voz de la capitana Farah Dansort. Todos los soldados y los niños logran salir gracias a la capitana y a la rata de Botella, a quien bautiza con el nombre para nada sutil de Igatán. Hessler hace un repaso y se percata de que faltan 2 personas. En el interior de la cueva, Korab Vilan Zenu Alas sigue arrastrando hasta quedarse sin energías a un sargento cuerdas inconsciente. Este despierta tras un momento y Korab le dice que lo lamenta por no poder seguir arrastrándolo y que esa cueva, desgraciadamente, se convertirá en su tumba. Cuerdas lo reta por no haberlo dejado atrás, a lo que Korab responde que simplemente no podía abandonarlo. Y Korab le pregunta si de verdad su nombre es Cuerdas, y el sargento le contesta que se llama Fiddler, solo cuando está diciendo la verdad. Pero para sorpresa de ambos, el sargento Hessler aparece arrastrándose nuevamente por la cueva para poder sacarlos de allí, ofreciéndose a llevar a Fiddler. Pero Korab le dice que él mismo lo hará, ya que ha estado arrastrándolo desde el principio. Hessler le pregunta a su compañero sargento si está de acuerdo, y Fiddler le responde que nunca ha estado en mejores manos. El asalto a la ciudad de Igatán significó una victoria pírrica para la consejera, porque si bien toda la legión de rebeldes de la ciudad fue aniquilada, Tabor perdió a más de 2000 soldados. Además, no consiguieron matar al líder de la rebelión, Leomán de los Mayales, pero por sobre todo, Igatán fue el bautismo de fuego para el 14º ejército. O por lo menos para las legiones del Puño Keneb y Tenebaralta. También cabe mencionar la otra fuerza militar que los rebeldes contaban, pero que aún no hizo acto de presencia desde el final del 4º libro y que la consejera todavía no se había enfrentado. Y esa era la legión de Mathok y su caballería. Con este evento concluye el objetivo principal del imperio para con el continente de 7 ciudades. Y ahora le toca a la consejera y su ejército
el salir rajando lo más rápido que puedan de ese continente. Pero además, el asalto a Egatán significó el nacimiento y bautismo de un nuevo ejército que traería un cambio al mundo. Los Cazahuesos. Los Cazahuesos es un libro muy curioso, la verdad. Su primer clímax lo tiene en el primer cuarto del libro, poniendo una suerte de conclusión, un punto y aparte en la trama de 7 ciudades, para luego seguir con lo que vendría a ser la verdadera conclusión de esta mini saga dentro de la saga. El ritmo de lectura es bueno, sí, es lento, pero no llega al punto de ser soporífero. Erickson maneja muy bien los tiempos y sabe en qué momento soltarte algo que te hará saltar para que prestes más atención. Hay mucha data que se va soltando y que será clave para entender el desarrollo de los acontecimientos narrados en los próximos libros. Por lo que sí, estás ya pasando la mitad de la saga, pero no te creas que la tenés dominada. No. Ella todavía te domina a vos. Hay algunas cosas que te pueden agarrar desprevenido y que no llegues a entender bien, y que en un todo puede que más adelante no entiendas otras cosas que serán consecuencias de esas mismas cosas que antes no entendiste. Por lo que muy seguro es que no entiendas ni siquiera lo que te acabo de decir. Así que mejor prepárate para o buscar información arriesgándote a comerte un spoiler indeseado o ejercitar tu memoria. Aunque también está la opción de esperar a que yo hable del tema, pero viendo lo que voy a tardar en subir el próximo video... Solo 4 más. Ya falta poco. Y eso fue todo. Muchas gracias por pasarte. Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para más videos y dale duro a esa campana para que te llegue una notificación. Seguime en Twitter e Instagram, estoy muy activo ahí con mis mierdas. Y no te olvides de unirte al servidor de Malaz en español. Abajo en la descripción te dejo el link para que te unas. Hasta otra.